calorías, quemando, toxinas y todas esas cosas ahí por ahí. Así que el calor de verdad es una bendición. Yo sé que a algunos no les gusta el calor, pero yo prefiero el calor que el frío, verdaderamente. Bueno, hoy estaremos hablando sobre un tema interesante en este tiempo que viene la celebración de lo que es la Semana Santa. Entendiendo nosotros acerca de la Semana Santa muchas cosas que son importantes. Como dijo nuestro hermano, es una forma de recordar. Hay un emblema que recuerda aquí. Pero quizás muchos no saben qué significa eso. Es una cruz, sí. El manto rojo, de esa forma que está puesto, ¿sabemos lo que significa? ¿Ah? Ajá, ok. Tiene sentido. Representa la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Pero eso que está puesto ahí, ¿qué es? Es un velo, ¿correcto? El velo realmente representaba la separación que había entre Dios y el hombre. Por eso en el templo principal, en el templo había una parte principal donde había un velo que nadie podía atravesar, que solamente podían atravesar los sumos sacerdotes. No era cualquiera que podía pasar por ese velo. Entonces el velo representaba esa separación entre Dios y el hombre. Jesús agarró ese velo, lo colgó en la cruz, y el que estaba en el templo se rasgó en dos. ¿Qué significaba que se rasgara en dos ese velo en el templo? Ese velo ya no tenía poder, ya no separaría más al hombre de Dios, porque en la cruz Jesús había derramado su sangre para permitir que el hombre tuviera acceso a Dios a través de Él, ¿ok? No de la cruz, de Él. Por eso la cruz es un emblema representativo, un símbolo del cristianismo, porque representa a la cruz el sacrificio de Cristo. No adoramos la cruz, no nos inclinamos ante la cruz, no la recordamos como un objeto como si fuera un amuleto, solo la recordamos como el lugar donde Jesús derramó su sangre, por eso está el velo rojo. Allí, para la salvación de la humanidad y para que la separación, el velo que nos separaba de Dios, fuese quitado. Y eso es el significado de eso. Quizás algunos de los que son nuevos acá han escuchado palabras extrañas, que quizás nunca habían oído en algún otro culto, en otra iglesia, ¿verdad? Han escuchado aquí que se habla de los remanentes. Los remanentes, según la Biblia, son los que quedarán, los que quedan cuando ya los demás no están. En la Biblia siempre hubieron remanentes, que cuando el pueblo era cautivo, muchos del pueblo asumían las costumbres y la cultura de las naciones que los cautivaban o que los esclavizaban. Pero siempre había quienes no lo hacían y seguían adorando a Dios, aún a costa de su propia vida, como fue Daniel, como fueron los amigos de Daniel y muchos otros remanentes en la Biblia. Ellos quedaron. Los demás se fueron, pero ellos quedaron. Para nosotros hoy preparamos a los niños, los instruimos. Por eso tenemos una iglesia de niños los sábados a las 9 de la mañana. Porque los preparamos, los instruimos, que conozcan la palabra de Dios, que conozcan el mensaje, que sepan lo que sigue más adelante con ellos, porque ellos van a ser los que evangelicen al mundo. Ellos van a ser los que prediquen el evangelio cuando nosotros no estemos, porque ellos son los que quedarán a las siguientes generaciones. Por eso son remanentes. Otra palabra que quizás escucharon acá
La hermana cuando oraba dice, dale los 5 poderes al pastor. Y eso parece de las cuestiones estas de ciencia ficción, ¿verdad? No. Poderes de los gemelos fantásticos, actívense. Ahora aquí no es eso. Aquí no tiene nada que ver con eso. Aquí los 5 poderes tienen un sentido diferente. Nosotros recibimos, según lo que dice la Biblia, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, el poder de Dios. A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mueve nuestra vida para darnos poder. Entonces nosotros oramos y pedimos 5 poderes especiales. Tenemos el poder espiritual. La gracia de Dios sobre nosotros para tener un poder espiritual, para poder entender las cosas espirituales. El poder de la sabiduría o el conocimiento. Porque entendemos que todo conocimiento y sabiduría proviene solamente de Dios. Ninguno de nosotros es inteligente por sí solo. Aunque no sean creyentes, proviene de Dios. Porque Dios los creó y le puso esa inteligencia, ese conocimiento en el ser humano. Pero necesitamos también el poder físico. Que el poder físico es el poder de la salud. Es el poder de la salud. Es poder estar sano. ¿No? Una palabra dice poder estar sano. ¿Para qué? Para la evangelización. Para seguir aprendiendo más de la palabra, seguir predicando el evangelio, no es para otra cosa. Pero también hay otro poder necesario, que es el poder económico. A lo que nosotros llamamos economía de la luz, donde toda la economía que entra a la iglesia es para usarla para la evangelización, para la preparación de la iglesia, el entrenamiento de la iglesia, para ser unos evangelistas, para predicar el evangelio. Para eso necesitamos la economía, es muy necesaria, porque de seguro no tenemos luz gratis, ni agua gratis, ya los carros no andan sin gasolina, no podemos tener los materiales didácticos para los niños si no tenemos dinero como comprarlos. Entonces necesitamos esa parte, y esa parte la traen ustedes a través de sus ofrendas y sus diezmos. Pero si ustedes no son bendecidos para tener cómo ofrendar, no vendría esa economía de la luz aquí. Y a eso se refiere. Oramos al Señor por ese poder para todos, para que todos puedan poder dar a Dios de lo que Dios le da. Y por último, que es el quinto, el poder de las relaciones interpersonales. ¿Qué es eso? Poder acercarnos a las personas con la gracia de Dios y la guianza del Espíritu Santo, y que las personas nos acepten, nos escuchen. Podemos hablar con ellos, ¿ya? Si usted va sin esa gracia, muchas veces podrá ser rechazado, porque no es por lo que usted sepa, por lo bonito que hable, por lo bonito que sea usted, puede igualmente ser rechazado, porque el enemigo no quiere que las personas conozcan el evangelio. Pero cuando Dios nos da a nosotros el poder de poder acercarnos a las personas y poder relacionarnos con ellos y predicar el evangelio, es un poder necesario en nuestra vida. Y todo eso nos lo da el poder del Espíritu Santo en nosotros. Cuando el Señor dijo, recibiréis poder. Amén. Les explico eso porque sé que algunos a veces no comprenden de los que están acá, y no son ustedes nada más, por este caso que son ustedes nada más, hay algunos allá atrás también. Entonces es importante que lo puedan ir conociendo, ¿ok? Usted también, ¿verdad? Enterándose de todo este asunto. Entonces, por eso, a veces el lenguaje de nosotros es un poquito diferente en ese sentido. No somos muy diferentes, no parecemos a otros grupos religiosos. Pero eso no es importante. Lo importante es que podamos entender bien la palabra del Señor y que la palabra de Dios pueda cumplirse en la vida de nosotros para cumplir el mandato divino, que es poder transmitir este evangelio, esta palabra, a otros que no la conocen. Vamos al gran hora, a lo que venimos, a predicar la palabra de Dios. El título del mensaje lo tienen aquí, ¿verdad? La revelación del pacto. Es interesante que este pacto no es un pacto que recién apareció. La propia palabra del Señor en el versículo 25
dice en una parte del texto, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Si bien es cierto, el pueblo de Dios, Israel, debió haber conocido este pacto, no les fue revelado a ellos. Ahora ha sido revelado a la iglesia. Ellos debían de haber entendido eso, pero nunca lo entendieron. Por eso el cumplimiento del pacto llegó delante de ellos y no lo reconocieron, que fue Jesucristo. Por eso la misma palabra de Dios dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Se refiere a su pueblo de Israel. Jesús era judío, era hebreo, era del pueblo de Israel, descendiente del rey David. Entonces, cuando nosotros vemos que la palabra aquí de que se ha mantenido oculto de tiempos eternos, tenemos que irnos a esos tiempos eternos. ¿Desde cuándo se dio este pacto? Este pacto empieza allá en el Edén. Y cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, nos vamos al libro de Génesis y allí vamos a ver el capítulo 3. Algunos que tenían tarea por ahí leyeron su capítulo 3. El capítulo 3, y vamos a ver el versículo 15. En el versículo 15 la palabra del Señor nos dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la de ella. Tu simiente te aplastará la cabeza, pero tú te morderás en el talón. ¿A quién estaba hablando Dios en este momento? Está hablando a la serpiente, a Satanás. Y le está diciendo con toda claridad: pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿Por causa de qué? Por la simiente de ella, la simiente de la mujer. Y esa simiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás, aunque Satanás lograría herirle, o sea, a la simiente de la mujer, Satanás lograría herirle. Este es el pacto que inicia lo que sería la corriente del pacto hasta llegar al cumplimiento de él en la cruz del Calvario. De hecho, Jesús fue herido en la cruz, pero con la muerte en la cruz y su resurrección aplastó la cabeza de Satanás, lo destruyó totalmente. Por eso cuando nosotros leemos en 1 Juan 3:8 la parte B, dice que Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Vino y deshizo las obras del diablo, totalmente. Porque la obra de Satanás era esto: el pecado original. De hecho, fue Satanás el que promovió, el promotor de esto, de llegar a persuadir a la mujer a caer en el pecado, y luego al hombre que cae también en ese mismo pecado. Entonces Satanás, que fue el promotor de todas estas cosas, Jesús vino a esta tierra para deshacer la obra que él hizo, el pecado original. Pero aquí es donde comienza el pacto. Pacto que no se conocía, que se mantuvo oculto y que viene desde los tiempos eternos, por la simiente de la mujer. Quizás no entendemos esto muy bien de la simiente de la mujer. Sabemos por lo que nos han enseñado que se refiere a Jesús, el Cristo, que nace de la simiente de la mujer. ¿Por qué nace la simiente de la mujer? Porque no hubo intervención de hombre, no hubo intervención de varón. Una mujer no puede quedar embarazada sin la intervención de un hombre. Bueno, hoy con los tiempos modernos, que la esterilización, que la no sé qué cosa, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de lo normal, lo natural. ¿No? Estoy hablando de lo natural. No puede quedar embarazada sin la intervención de un hombre.
razón es que la simiente de la mujer, no hubo intervención de un hombre. La palabra de Dios nos enseña que Jesús nace de una virgen, ¿verdad? Entonces, por esa razón es simiente únicamente de la mujer. La única persona que ha nacido sobre la faz de la tierra de una virgen es Jesús, el Cristo. Por lo tanto, Él es la simiente de la mujer, que vendría y aplastaría la cabeza de Satanás. Entonces, cuando nosotros vemos y entendemos esta palabra, es muy importante poder comprenderlo claramente. Ahora, el versículo 25, en la primera parte dice: y al que puede confirmar según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Habiendo comprendido quién habría de ser la simiente de la mujer, y lo que conocemos desde el Antiguo Testamento como el pacto del Mesías prometido. El pacto del Mesías prometido se encuentra en esta lectura de Génesis 3:15. A partir de allí en adelante comienza entonces el cumplimiento de este pacto hasta llegar a Jesús. El que puede, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. El único que pudo confirmarlo fue Dios mismo a través de su palabra. Y a través de toda la forma como Él ha ido trayendo esta corriente del pacto hasta hoy. Pero todo está enfocado en una sola persona. Toda la corriente de la palabra de Dios, toda la corriente de la Biblia está enfocada en una sola persona. Y esta persona es Jesucristo. Jesús, Cristo. Jesús es Cristo. El misterio que aparece aquí es que Jesús es hombre, pero también es Dios. Jesús vino como un hombre común a esta tierra, con un propósito. Su razón y su único propósito: ser el Cristo, ser el Mesías. Mesías, Cristo, es la misma palabra. Solo que una es en hebreo, que es Mesías, y la otra es en griego, que es Cristo. Recordemos que el Antiguo Testamento se escribe en hebreo y el Nuevo Testamento se escribe en griego. Por eso aparecen las dos palabras. Pero Mesías y Cristo es lo mismo. Entonces, el Mesías prometido en Génesis 3 tiene su cumplimiento del pacto y es revelado todo el misterio de él en el Nuevo Testamento. Y ese es el cumplimiento del pacto. Pero todo esto viene en una corriente desde tiempos eternos hasta ahora. Toda la evidencia de la Biblia, toda la evidencia que Él a través de la Escritura nos da acerca del que habría de venir para dar su vida por la humanidad. Los profetas como Isaías hablan de Él, Miqueas, Zacarías. Todos estos profetas hablan acerca del advenimiento de Jesús, el Cristo. El último que da una palabra de afirmativa y de evidencia sobre quién era ese Jesús el Cristo fue Juan. Como en la escuela dominical les dije, cuando él debe venir, le dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Llega a ser bautizado por Juan. Entonces, el versículo 26 nos habla acerca de que Él ha sido manifestado ahora por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, que se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan la ley. La Biblia, en el libro de los Romanos, podemos buscarlo. El libro de los Romanos se encuentra inmediatamente después del libro de los Hechos. Y allí encontramos en el capítulo 5, en el versículo 8, que la palabra del Señor nos dice. 5, 8. Pero Dios,
demuestra su amor por nosotros en eso, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este escrito es interesante: cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay una provisión divina o una previsión divina sobre este problema del pecado, del cual Dios quería librarnos por su santa voluntad, por su gracia, porque Él quería, porque Él quiso hacerlo. No porque alguien se lo mereciera, sino porque sencillamente Él lo quiso hacer. Y su pensamiento de hacerlo no es un pensamiento que nace de repente, sino es algo que ya venía desde tiempos eternos pensando el Señor en esto. Por eso entonces es que el pacto inicia en el mismo libro de Génesis, inmediatamente después que el hombre o la humanidad desobedece a Dios. Ahora vamos al libro de los Efesios y vamos a ir viendo, comprendiendo esto. El acontecimiento que se da en la cruz del Calvario no es un evento que fue coincidencia o fue una casualidad o fue algo, sino algo que está muy bien planeado desde el principio para la salvación de la humanidad. Dios quiere salvar a la humanidad. Dios quiere que la humanidad se salve. No quiere condenarlo, porque es que Dios no creó al hombre para condenarlo. Dios no creó a la humanidad para ahora castigarla. Dios creó al hombre y a la mujer, creó a la humanidad para que estuvieran con Él, para que fueran felices con Él. Y fue así en el principio, éramos felices. Por eso, leemos en el libro de Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, de la Biblia nos dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Todas las bendiciones solamente pueden venir en Cristo. No hay otra forma de que el hombre pueda tener una relación con Dios si no es a través de Cristo. Por eso nos recuerda a nosotros que no hay ninguna forma de acercarnos a Dios si no es por medio del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre por la humanidad. Por eso, primera de Juan, el apóstol hablando a la iglesia le dice que nosotros hemos recibido la salvación por el Señor, porque Cristo murió por nosotros, pero no solamente por nosotros, sino por toda la humanidad. Y eso es importante. Por eso dice toda bendición espiritual en Cristo. Nadie puede recibir nada si no es a través de Jesucristo. No hay otra forma de acercarse a Dios si no es a través de Jesucristo. Hoy en día hay quienes creen que pueden utilizar otro medio, orándole a estatuas, orándole a esto, orándole a aquello. No hay otra manera. Porque el único que derramó su sangre en esa cruz fue Cristo. Y esa es la sangre del pacto. Hoy vamos a tener la celebración de la cena del Señor. Y cuando el Señor levanta la copa, Él dice: esta es mi sangre derramada por nosotros. Es la copa del nuevo pacto. El pacto que es únicamente en la sangre de Jesús. No hay otra forma. Por eso es importante de que nosotros estemos aferrados al pacto de Cristo. Aferrados solamente a eso. No creamos más nada, porque más nada funciona. Solo Cristo. Por eso la palabra de Dios nos habla solamente de que Jesús es el único camino que puede guiarnos al Padre. Él vino como el verdadero profeta para mostrarnos el único camino hacia Dios. Por eso
La palabra del Señor nos dice a nosotros, en Juan 14:6, una sola cosa. ¿Qué es lo que dice allí? Exactamente. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre y no es por mí. Amén. No hay otra forma. Nadie viene al Padre sin el Padre. Pero Él vino también como el verdadero sacerdote, que derramó su sangre por nosotros. Allí en la cruz del Calvario Él pronunció unas palabras muy importantes. En la predicación de las 7 palabras del viernes está incluida esa palabra. En Juan 19:30 Él dijo, consumado es. El único sacerdote que completó totalmente el sacrificio que nos libera absolutamente del pecado original, nos limpia totalmente del pecado. Eso es lo que significa consumado es. Todo está cumplido. Toda la ley fue cumplida. Todo lo que el Padre exigía fue cumplido en la cruz. Por eso pudo decir, consumado es. Todo está hecho. Ya no hay que hacer más nada. Ustedes no tienen que hacer más nada. Ustedes ya no tienen que hacer sacrificios. Ustedes ya no tienen que hacer nada de esas cosas porque ya el sacrificio lo hice yo. Ahora ustedes solamente tienen que amarme y servirme. Eso es lo que el Señor quiere. Que tú le ames y le sirvas. Él se encarga de los demás. La Biblia tiene muchísimas promesas de las bendiciones que Dios nos da. Por eso es que dice claramente aquí que hemos recibido bendiciones de parte de Dios. Y todo es mediante, ¿qué? Mediante Jesucristo. Es a través de Él, no hay otra forma. La Biblia muestra a Jesús como el único mediador. Entonces seguimos leyendo. Toda bendición espiritual en Cristo. No hay más bendición que Jesucristo. El versículo 4 nos dice, Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Antes de la fundación del mundo. Por eso está escrito en este texto de Génesis 3. Todavía no existía el mundo. Todavía no había gente, todavía no había nadie, solamente estaba aquí Adán y Eva. Y en ese mismo tiempo el Señor nos predestinó para la salvación. Por eso es que dice, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el propósito de su voluntad. No fue porque nosotros lo deseáramos, sino porque Él quiso hacer. El primer paso para la salvación de la humanidad no lo dio el hombre, lo dio Dios. Porque es Dios el más interesado en que la gente se salve, que la gente tenga salvación, que la gente tenga vida eterna. Amén. Es Dios el que lo desea, es Él el que lo quiere. Las Escrituras nos hablan de todo ello. Por eso el 26 versículo que dice, pero ha sido manifestado ahora por las Escrituras de los profetas según el mandamiento de Dios eterna que se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan la fe. Es lo que el Señor desea. Sí, nos predestinó a la humanidad a través del pacto de Cristo de Génesis 3. Pero nadie puede ser salvo ni alcanzar la salvación si no toma la decisión de obedecer a Dios, siguiendo y aceptando a Jesús. Por eso la Biblia nos dice en Juan 1:12. Vamos a buscar lo que dice Juan 1:12.
versículo 12, la palabra del Señor nos dice: mas, ¿a cuántos los que le recibieron? A los que creyeron en su nombre, le dio el derecho de ser hijos de Dios. ¿A quiénes son los hijos de Dios? Por eso es que acá habla de la adopción en el texto anterior. Porque Él mismo nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Solo hay una condición que el Señor pone, y esa condición es los que le reciben, los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en el nombre de Jesús aquí? Amén. ¿Cuántos ya le recibieron como Salvador? Amén. ¿Y que entonces qué son ustedes? Hijos de Dios. Les ha dado una identidad. Su identidad ahora es que son hijos de Dios. Su identidad antigua era Juan 8:44. Pero ahora ustedes son hijos de Dios. Es lo que la palabra del Señor nos enseña en Juan 1. Quiero también, vamos a ver el último texto. ¿Qué nos dice? La parte última del versículo 26 dice que Él se dio a conocer para que toda la gente, para que puedan obedecer a la palabra. O sea, creer en ese Jesús que es el Cristo, recibirle como Salvador y ser hijos de Dios. Y la última parte dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Todo es a través de Jesucristo. No podemos orar por nuestra cuenta. Yo no puedo llegar y decirle: Señor, dame esto, aquello, lo otro, y no usar a Jesús. Porque el Señor enseñó que tenemos que orar en su nombre. Siempre en su nombre. Tenemos que vivir arraigados a Él. Porque separados de Él, nada podemos hacer. En este mismo libro o Evangelio de Juan, nosotros encontramos la enseñanza de Jesús en cuanto a la relación que tenemos con Él. Y Él nos dice a nosotros, en el capítulo 15 de Juan, y el versículo 5, Él dice: yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Nada. Por eso, no es una religión lo que presentamos. No es una religión lo que predicamos. Lo que nosotros predicamos y enseñamos es un estilo de vida en el cual todos tenemos que creer. Por eso es importante haber recibido a Cristo como Salvador, haber creído en Él, cambiar nuestra identidad y vivir con esa seguridad. Ahora yo soy un hijo de Dios, y como hijo de Dios tengo los derechos que tienen los hijos con sus padres. Poder acercarse a su padre cuando quiera. Poder acercarse a su padre cuando tenga necesidad. Poder acercarse a su padre cuando tengo alguna situación en mi vida. Puedo hacerlo ahora, soy libre de hacerlo. Antes quizás lo intentaba, pero como no era su hijo, no me reconocía. Pero ahora tienes la certeza que Dios te escucha, Dios te ve, Dios está contigo. Porque Él ha prometido estar con nosotros siempre. Su palabra ha dicho con toda claridad: yo siempre estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Cuando uno se aferra a este pacto, cuando uno se aferra a esa palabra de Dios, uno puede vivir tranquilo a pesar de ello. No importa las situaciones que hay a nuestro alrededor. No importa las dificultades. ¿Ustedes vieron ese hombre que golpearon
predicador del Evangelio, un pastor, cuando él se recupera de su golpe, que mira al agresor que estaba sentado a su lado. ¿Ustedes qué vieron? ¿Una mirada de odio? No, era una mirada de amor, de compasión, incluso se sonríe con él, como que dice, aquí estás. Eso es la diferencia cuando usted tiene una relación con Dios. Cuando usted vive con la seguridad de su identidad, que usted es un hijo de Dios. No importa las situaciones que vengan, siempre permanecerá el gozo que Dios nos da, su paz que Dios nos da, a pesar de las circunstancias. Para eso Jesús vino a la cruz, para darnos a nosotros esa libertad. Él sufrió hasta la muerte, y dice la palabra del Señor, muerte de cruz, derramó hasta la última gota de su sangre, para que usted y yo hoy estemos aquí, sabiendo que un día iremos a estar con Él. Un día estaremos en la vida eterna. Como aquel hombre que estaba a su lado en la cruz, y el Señor le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué privilegio que tuvo ese Señor. ¿Ah? Qué bendición tan grande. Eso es interesante. Porque ese hombre, ¿a qué religión pertenecía? ¿A qué iglesia iba? ¿Dónde se congregaba? Si él estaba en esa cruz era por criminal, por malo, por ladrón, por un montón de cosas. En cambio, él solamente hizo una cosa: reconocer que ese hombre que estaba al lado de él era el Señor. Y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y fue suficiente eso para que el Señor lo mirara y le dijera, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Pero esa es la promesa de Dios. Dios no te pide nada, ¿no? Solo que creas en Él, que le ames, que le recibas como Salvador. Y ya. Lo demás viene como consecuencia de eso. Por eso Jesús en la cruz del Calvario, lo único que hizo fue perdonar a todos y amar a todos. A nadie culpó de su muerte. A todos los liberó de la cruz. Pero hay quienes pudieron aceptarlo y otros que lo rechazaron. Pero eso ya no es asunto del Señor. Él hizo lo que tenía que hacer hasta la muerte de la cruz. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Espero que puedan meditar en esta palabra y vivir una vida de agradecimiento a ese Jesús, entregándole a Él toda su vida, sabiendo que ahora su vida depende de Él, ¿verdad? Solo confíen en Él y Él hará. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Y usted allí donde está, agradezca a Dios. Y si todavía usted no le ha recibido, no le ha entregado en su vida, hágalo ahora. Aproveche este tiempo. Ya. Padre, te doy gracias. No nos cansaremos de agradecerte, porque nosotros no merecíamos lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz. No merecíamos nada, pero tú quisiste salvarnos. Y viniste a esta tierra para sufrir por causa nuestra. Viniste a esta tierra para morir en esa cruz,
por nuestra culpa, para pagar la deuda que tú no tenías, la deuda que era nuestra. Por eso Dios te ama. Y hoy confirmamos nuestra fe. Hoy confirmamos nuestra entrega a ti, nuestra vida, Señor, delante de ti. Confirmamos que ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que tú eres el dueño de todo y Señor de todo. Que sin ti nosotros no somos nada. Gracias, Dios. Gracias, Jesús, por salvarnos y por prometernos que un día estaremos contigo. Gracias por cada hermano que está aquí hoy, que ha recibido tu palabra, Señor. Que tu palabra se pueda cumplir en nosotros. Gracias. Es una palabra que se cumple porque es una promesa. Gracias, Señor, por tu grande bendición. Oramos en el nombre de Jesús, es el Cristo. Amén. Ya. Muy bien. Ahora vamos a tener el tiempo